De pronto estamos viviendo prisioneros de un sistema económico, desde mi punto de vista y el de muchos, muy equivocado, un sistema económico suicida inclusive, que te obliga a vivir obsesionado con la producción. Todo pareciera que tiene que hacerse de una manera inmediata, rápida, corriendo, y porque hay que producir y consumir y competir y competir y competir para poder llevarse un plato de comida a la boca. Laura Esquivel nació en México en 1950. Su primera novela, Como agua para chocolate, obtuvo un éxito sin precedentes. Traducida a 35 idiomas, permaneció más de un año en las listas de bestsellers de Nueva York. La adaptación cinematográfica, con guión de la propia autora y realización de su exmarido Alfonso Arau, también incrementó su reconocimiento internacional. Laura Esquivel ha deleitado nuestros sentidos en Baeza como invitada especial de la Universidad Internacional de Andalucía. Y es que toda su obra literaria, desde Tratado Filosófico de Cocina hasta el Libro de las Emociones o Malinche, está cargada de sentidos, sensaciones y de una vuelta a los aspectos genuinos de la vida y de su cultura mexicana. Las grandes civilizaciones siempre surgieron y se crearon a partir de que el hombre se sienta alrededor del fuego, empieza a descubrir, las mujeres descubren la siembra y empieza esta búsqueda del bien común que la hemos perdido, se ha perdido el sentido de todo. Entonces eso es lo que hay que recobrar, el sentido original que tenía cada cosa, que era esa búsqueda, ese es el sentido de la historia. Pero eso siempre fue una búsqueda personal mía. En la búsqueda siempre, esa desde los 18 años, o no, más bien antes, inicié toda una búsqueda en el camino espiritual y esa me ha acompañado toda mi vida. Y esa es la que enriquece no solo mi obra, sino mi propia vida. Es la que en la que me encuentro yo en paz. En la mañana me preguntaban que si yo había tenido contacto con alguna cuestión de realismo mágico. Le digo, es que para nuestra cultura no es realismo mágico, es la realidad. Todo el mundo sabe que si la cocinera, la tamalera está enojada, los tamales no se cuecen, punto. Es un hecho, comprobado una y otra vez. Y yo fui testigo en una fiesta de un pueblo que eso sucedió y todo el mundo esperando los tamales y no se cocían. Entonces fuimos los invitados a cantarle a la cocina, a los tamales, y a los 10 minutos estaban cocidos. Entonces, bueno, ahí ya las preguntas son, ¿y cómo viaja la energía? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa con la intención de un pensamiento? ¿Qué pasa con la intención de una emoción? ¿Cómo viajan las emociones? ¿Cómo se transmiten? Y esas preguntas y esas respuestas también son las que uno lo van llevando a aprender en verdad y a disfrutar cada vez más cada palabra, cada pensamiento, cada risa, cada alimento, cada color, cada paso que se da en la calle, y eso, pues de eso se trata. La vida de pronto, con Como agua para chocolate, cambió mi vida. Entonces hubo un momento, a la mitad de la película, estábamos en el desierto, con un calor impresionante, con una tensión fuerte, te digo, yo creo que a eso lo atribuyo, no sabemos por qué, pero el caso es que me dio una trombosis cerebral a la mitad de la filmación.
y estábamos a 20 kilómetros del pueblo más cercano. Entonces dicen que yo no tengo conciencia, yo no lo recuerdo. Mi hija fue la que me descubrió y me salva la vida. Y ya después mi ex esposo, Alfonso, él me lleva, me transportan allá, pero todo el camino me fui convulsionando y ya para cuando llegué yo tuve ya un paro cardíaco y me resucitaron con los electroshocks. Y estuve fuera de la filmación como 2 semanas, estuve en el hospital y cuando yo regresé a la filmación, me acuerdo mucho, estaban dentro de la casa esta que se construyó en el desierto y cuando yo me fui era el desierto y cuando regresé, ese regreso a la vida fue tan fuerte, nunca lo voy a olvidar. Todos los cactus estaban en flor. Y entonces yo desde ahí empecé a llorar como descosida, porque yo decía, pero qué maravilla. Y les juro, tenemos las fotos de ese día, me sale a recibir todo el mundo y empezó una llovizna así, pequeña, y está la casa, todos aquí, y se hizo un arcoíris, el arcoíris así cubriendo la casa. Entonces imagínate lo que era para mí ver la película. La primera función, estábamos mi hija y yo, bueno, era el llanto, era, representaba toda una historia muy, muy fuerte, familiar, amorosa, profesional, de amistad. Todo mi mundo estaba ahí. Asesinatos, 6.300 personas perdieron la vida el pasado año por culpa de la violencia y para eso, de momento, el gobierno mexicano no ha encontrado vacuna. Obviamente lo que está sucediendo en México es preocupante y no solo en México, en muchos países hay una violencia extrema. En Latinoamérica ha habido una represión y una historia de genocidios espantosa, espeluznante, de que llegan a comunidades indígenas y arrasan y destruyen con gran violencia y con gran crueldad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones son esas que hay un sistema tremendo, tú no le puedes pedir a un joven, de pronto dices, ay, qué barbaridad, cuánta violencia, no, cuánta violencia ha recibido él desde que nació. O sea, la primera violencia es dejarlo sin comida, sin educación, sin servicios de salud, y que son millones y millones y millones. Desde mi punto de vista no hay otra manera de encontrar una nueva forma de hacer política, una nueva forma de convivencia, una nueva forma de vida que no provenga del arte. Es solo a través del arte que uno puede adquirir una nueva mirada. Uno puede fomentar, es solo a través de la imaginación. Por ejemplo, yo a veces les digo a las gentes con las que estamos trabajando en pueblos, en comunidades, a ver, imagínense en qué México sí les gustaría vivir. Vamos a hacer una nueva historia, vamos a escribir una nueva historia nosotros. Nosotros, los habitantes de las ciudades, son los que vamos decidiendo y generando la historia, escribiendo la historia de los pueblos. Y esa base de organización y de gran solidaridad humana y de recordar lo que sí somos, de abrir nuestro corazón y preocuparnos. Cada uno de nosotros con que se preocupara por uno verdaderamente de corazón, podríamos revertir.